Domingo 18º después de Pentecostés, y la epístola tomada de San Pablo de la primera carta a los Corintios dice: Doy continuamente gracias a Dios por la gracia que os ha sido otorgada en Cristo Jesús, porque en Él habéis sido enriquecidos en todo, en palabra y en todo conocimiento, a la medida en que el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. Así no escaseéis en don alguno mientras llega para vosotros la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que a su vez os confirmará plenamente para que seáis hallados irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, tomado de San Mateo, dice: Subiendo en la barca, hizo la travesía y vino a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en un lecho, y viendo Jesús la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas dijeron entre sí mismos: Este blasfema. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra potestad de perdonar los pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y levantándose, se fue a su casa. Viendo esto, las muchedumbres quedaron sobrecogidas de temor y glorificaron a Dios de haber dado tal poder a los hombres. Muchos y graves temas se pueden deducir del Evangelio de hoy. En primer lugar, el perdón de los pecados otorgado en el sacramento de la confesión a los sacerdotes. Pero he preferido escoger otra línea que también nos señala el Evangelio. Cristo corrige a sus enemigos en el Evangelio de este día de los juicios que acerca de su persona estaban temerariamente formulando. El juicio temerario es el asentimiento firme de la mente sobre el pecado o malas intenciones del prójimo sin tener motivo suficiente. Si, por ejemplo, alguien hace un acto de generosidad y me digo para mí mismo: ahí está éste haciéndose el bueno, peco realizando un juicio temerario. Y el juicio temerario es de suyo pecado mortal, aunque admite parvedad de materia. En general, debemos abstenernos de juzgar la intención de los actos ajenos que sólo Dios conoce. Y cuando por motivos legítimos debamos de juzgar, nuestra opinión debe ser prudente, caritativa y limitada a los actos externos, sin presuponer que los juicios sobre las evidencias externas se puedan aplicar a otros desconocidos por nosotros. No juzguéis y no seréis juzgados, dice el Salvador de nuestras almas. No condenéis y no seréis condenados. Y San Pablo dice: no juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor, que revelará el secreto de las tinieblas y manifestará las cosas ocultas de los corazones. Qué desagradables son a Dios los juicios de los hombres, a los que nos acostumbramos hoy tanto. Los juicios de los hombres resultan temerarios porque ellos no son jueces los unos de los otros, y al juzgar usurpan el oficio de nuestro Señor Jesucristo. Resultan temerarios porque la principal malicia del pecado depende de la intención del corazón, que es el secreto de las tinieblas para nosotros. Resultan temerarios porque uno ya tiene bastante trabajo en juzgarse a sí mismo sin necesidad de entrometerse en juzgar al prójimo. Y según la variedad de las causas de los juicios temerarios, así han de ser los remedios. Estas son las causas de los juicios temerarios y algunos de sus remedios. Porque hay corazones ásperos, amargados, agrios por naturalezas,
que amargan todo cuanto asimilan, como dice el profeta Amós en el capítulo 6. Convierten el juicio en ajenjo, juzgando siempre al prójimo con todo rigor y aspereza. Los tales están muy necesitados de ponerse en manos de un buen médico espiritual, pues siendo tan natural esta amargura de corazón, es enfermedad difícil de vencer, porque esta aspereza, aunque no sea pecado en sí, es imperfección muy nociva, porque introduce en el alma el juicio temerario y la maledicencia. Algunos, sin embargo, juzgan temerariamente no por aspereza, sino por orgullo, creyendo que cuanto más rebajan el honor del prójimo, tanto más ensalzan el propio. Son espíritus arrogantes y presuntuosos que sólo se admiran a sí mismos y se colocan tan altos en la propia estimación que ven a todos los demás como cosa mezquina y despreciable. Yo no soy como los demás hombres, decía el fariseo que no salió justificado de la sinagoga, sino nos cuenta el Evangelio. Pero algunos no dan muestra de orgullo, sino de cierta complacencia moderada al considerar el mal de los demás, saboreando el bien contrario del cual se consideran dotados. Complacencia tan imperceptible que si no se fija el confesor bien no la descubre, y los mismos que la sienten la desconocen si no se les hace ver. Otros muchos, para justificar su conducta, excusarse ante sí mismos y mitigar los remordimientos de la conciencia, piensan que también los otros sufren los mismos vicios que ellos, o de algún vicio peor, creyendo que el mayor número de pecadores hace que su pecado no sea tan reprochable. El refranero español lo dice de esta manera: mal de muchos, consuelo de tontos. Otros hacen juicios temerarios por el solo placer de, entre comillas, filosofar y demostrar que pueden adivinar las costumbres y las inclinaciones de los demás, como si fuera un experimento psicológico. Y si desgraciadamente aciertan en sus juicios, el deseo de continuar con este vano ejercicio aumenta de tal manera en ellos que es muy difícil la corrección. Pero algunos juzgan solo por pasión, pensando siempre bien de los que estiman y mal de los que aborrecen, y cuando los que estiman empiezan a aborrecerlos, obviamente también piensan mal de ellos cuanto de ellos antes pensaban bien. Pero también existe el insólito caso de que por un excesivo amor mal entendido, desordenado, se piense siempre mal del prójimo, efecto monstruoso en que consiste el estado de celos, el cual, por una sencilla sonrisa o mirada, acusa a la persona de adulterio o perfidia. Y también el miedo, la ambición y otras flaquezas del espíritu contribuyen finalmente a la aparición del juicio temerario. ¿Y cuáles son los remedios? En primer lugar, la caridad. Los que se sienten dominados por el orgullo, por la envidia, la ira o la ambición, todo lo que ven les parece reprochable. Pero como la caridad teme ir al encuentro del mal, es necesario forzarla a ello. Cuando se llega al encuentro, la virtud mira a otro lado y disimula, cierra los ojos para no ver en primer lugar el rumor que ha percibido, y luego piensa con sencillez que no existe tal mal, sino un fantasma del mal. Y si por causas graves se ve obligado a reconocer que se trata del mismo mal, le vuelve la espalda al instante y se olvida de su imagen. La caridad es el gran remedio para todos los males, pero especialmente para este. Para los que quieren curarse, es necesario que apliquen los remedios a sus afectos, que son, como dice San Francisco de Sales, como los pies del alma. Si tus afectos son dulces,
tus juicios serán dulces. Si tus afectos son amargos, tus juicios serán temerarios. Si tus afectos son caritativos, tus juicios estarán plenos de caridad. Otro remedio es excusar cuando es posible. Si un acto presenta 100 facetas distintas, conviene mirarlo por la parte buena. Así vemos que la Santísima Virgen María había concebido. San José lo veía claramente, pero como por otra parte la consideraba tan pura y santa, no podía creer que su estado fuera debido a una falta de su deber, y aunque la prueba era tan fuerte para hacerle concebir un mal juicio, jamás se atrevió a juzgarla. En cuarto lugar, atenerse de juzgar. El justo, cuando no puede escuchar ni el hecho ni la intención del que por otra parte él conoce como persona de bien, no lo juzga, sino que remite el juicio a Dios. Nuestro Salvador en la cruz, no pudiendo excusar plenamente el pecado de los que le crucificaban, al menos disminuyó su malicia alegando ignorancia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando no podemos excusar de pecado, compadezcámonos del pecador, atribuyéndolo las causas más excusables, como ignorancia o flaqueza. Esta tendencia a los juicios temerarios de sí grave conduce a otros pecados más graves aún, la difamación, la calumnia, etc. Y por fin a la tibieza espiritual, a la parálisis, porque eso significa el paralítico objeto del milagro del Señor. El alma carece del fuego del Espíritu Santo, la caridad infundida por Dios ha sido destruida, y toda la apariencia de religiosidad externa queda reducida a una pura ideología. Se evapora la oración mental, si alguna vez la hubo, y queda solo, en el mejor de los casos, una oración vocal que es casi siempre un cumplimiento que les parece algo molesto, pero que han de continuar para que los demás, no Dios, vean cierta coherencia entre su ideología y su práctica externa. Finalmente, por desgracia, viene el abandono de la fe y de la práctica religiosa. Esta clase de parálisis o tibieza sobreviene en las personas que en relación a los deberes religiosos solamente cumplen los más esenciales, pero carecen de piedad y de delicada conciencia con respecto a Dios. Si se libran de los pecados mortales, se debe a que su vida no está expuesta a ellos, o les aleja de ellos un sentimiento de honestidad no sobrenatural, sino natural, o sea, sin mérito. Si se da el caso de que caigan en una falta grave, se confiesan de ella, pero no introducen ningún cambio en las causas que condujeron a su caída y vuelven una y otra vez a cometer los mismos pecados sin reformarse nunca. Esta misma parálisis o tibieza se advierte también en personas que por una costumbre o por razón de su posición en la Iglesia conservan ciertos ejercicios de piedad sin aportar a ellos amor ni verdadera y profunda atención. Estos, si no caen en las faltas graves, no se debe a su mérito, sino a sus circunstancias, y si caen en ellas, se confiesan y quizá algunas veces obtengan el perdón de sus confesiones, casi siempre mal hechas, pero nunca el remedio que les uniría en verdad más con Dios. Este estado de tibieza, de parálisis, que pasa casi necesariamente por convertir al cristianismo en una ideología primero, fuente de todo juicio temerario y difamación del prójimo, y luego de varias etapas más, casi de seguro cae en la apostasía, aunque piensan ellos que esto nunca les ocurrirá. El alma deja casi insensiblemente de tener horror al pecado mortal en cuanto ofensa a Dios. El alma, indiferente y repleta de cansancio,
vive perpetuamente próxima a una defección definitiva. Basta que conserve algún afecto o gusto por ciertas cosas gravemente culpables para que esté a merced de la ocasión. Esta afición no quitada es, por otra parte, un continuo impulso hacia el mal. Si dicho gusto se les transforma en un deseo formal, si bajo una vaga inspiración se oculta el acecho de una ocasión, ya no se trata de una afición al pecado, sino de la voluntad de cometerlo. Ya no se trata del peligro, sino de la caída. Querer el mal es en sí cometerlo. El proceso a la parálisis es fácil de comprender y uno mismo, si es honesto, toma conciencia de él fácilmente con la luz que aún Dios le concede con su gracia. Empieza con el atractivo del mal, que es un gusto que se siente por él. Este gusto, para el que aún no ha destruido por el camino de la perfección espiritual tal apego, es producido o por nuestras disposiciones naturales o por la tentación. He de advertir que, por vivo y persistente que sea, no es de suyo culpable. La afición al mal es un atractivo, pero un atractivo imprudentemente conservado y favorecido, y supone una cierta complicidad de la conciencia. Esta disposición constituye un estado intermedio entre el simple atractivo y el consentimiento. Está formada mucho de lo natural y parte de lo voluntario. Es ya una quiebra, aunque incompleta. Es como un gusto malsano del que uno no quisiera despojarse por completo. Se conserva aún el deseo de la caridad, pero muy débilmente. Muestra, pues, afición al pecado quien se vuelve hacia aquello que está prohibido, ejemplo, el juicio temerario del cual hoy hablamos, y lo envuelve en una mirada furtiva antes de dejarlo. También muestra afición al pecado quien desea que el mal deje de ser mal, quien dice, por ejemplo, si esto no fuese pecado mortal. ¿Quién no ve el peligro de una disposición semejante en el alma? El límite que separa la afición al mal de la voluntad del mal es tan difícil de reconocer como fácil de franquear. Y luego viene el pecado venial. Lo que conviene notar es la facilidad con que se cometen y son voluntarios, formales y sin remordimiento. Esa facilidad es más notable de destacar que el número de los mismos. La tibieza es la característica de la actividad espiritual. El menor esfuerzo es costoso al alma. Vida ínfima, lánguida del espíritu, precaria, es puesta a la derrota final que sobrevendrá y con ella la parálisis. Según dicen, la Virgen María dijo que la mayoría de los que se van al infierno es debido a los pecados contra la pureza. Si verdaderamente dijo eso, no soy yo nadie para contradecir a nuestra Santa Madre. Pero sugiero decirles que me parece la segunda causa entonces de condenación los pecados contra el octavo mandamiento, en el que se incluye, entre otros muchos, el juicio temerario. Que la Virgen María ruegue por nosotros, para que siempre reine en nuestras almas la caridad sobrenatural.